Hola Juanito, ¿cómo vas? Hola Robert, ¿qué tal? ¿Todo lindo por acá Súper, vos? muy bien, muy bien. Bueno, la vez pasada quedamos en que íbamos ahora a hablar un poco más de ya el proceso de elaboración del vino, pero para eso me parece que es importante comenzar conociendo un poco de historia, ¿verdad? Y conocer cuándo comenzó realmente el vino y lo que ha ido sucediendo, ¿no? Quiénes fueron agarrando como que la batuta en el tiempo de la elaboración y para ir pues perfeccionando hasta lo que tenemos ahora. Y ya después meternos a entender cómo se hace cada uno de los vinos, pues porque para mí, antes de conocer pues todos los vinos, pensaba que eran pues igual, nada más que pues uno Todo les más o menos daba, parecido. claro, uno lo dejaba un poco más de tiempo con su piel para que tenga el color y ya listo, pero pues a medida que pues, he conocido un poco más, pues entiendo las diferencias que hay enormes entre hacer vinos y pues diferentes técnicas también que existen para hacer vinos, ¿no? Entonces... y bueno, ya específicamente al final podemos hablar inclusive de cómo hacemos algunos de nuestros vinos diferentes o específicamente también parecidos a otras regiones que hacen cosas muy interesantes y pues en algún momento inclusive nosotros hemos venido adaptando en dos hemisferios o inclusive pues hemos visto potencialmente cosas que podríamos pensar en hacer de otros que están haciendo también, ¿no? O sea, pues vamos también agarrando técnicas que van haciendo los demás. Entonces, si te parece, Buenísimo, me comencemos con encantó. la historia y un poquito Bien, entender de dónde comienza todo este tema de la elaboración del vino. bien. Bueno, hablamos el capítulo anterior que hace unos 7.000 años se descubrió que desde hace 7.000 años existe el cultivo de vid Ujú. y hace 5.000 años, ya 3.000 antes de Cristo, ya se elaboraba vino, ¿sí? Entonces, bueno, estamos hablando de la región del Cáucaso, Georgia, Armenia, todas esas regiones. ¿Cómo se cree que se elaboraba el vino en ese entonces? En vasijas de barro, ¿sí? Las cuales en ese entonces se ponían los granitos de uva, se la llenaba, tal vez se lo machacaba un poco y se lo tapaba y se lo enterraba durante varios meses. O sea, no hay certeza de que así era, pero se cree que así era. Y esto, Sí, y entiendo que exacto, estas vasijas estaban en el suelo, digamos. exacto. E incluso, bueno, esto es una tradición que hasta el día de hoy se sigue, esta forma de elaboración, sobre todo en Georgia. Así elaboran un vino naranjo muy conocido, que los vinos naranjos más conocidos del mundo son los de Georgia, Ujú. justamente porque, claro, fíjate, ya desde hace 5.000 años el vino que se hacía era probablemente un vino naranjo, esto de guardar la uva entera, si era una variedad de uva blanca, digamos un Chardonnay, que no creo que haya Sí. sido Chardonnay porque esas son variedades más recientes, pero bueno, alguna variedad con piel amarilla o verdecita, les daba una coloración naranja. Increíble que ahora ha Entonces, regresado, digamos, ¿no? Un poco más en sí, eso. la Ahora moda, sí, sí, sí. es más como un tema novedoso, ¿no? Pero posiblemente comenzó el blanco siendo anaranjado, ¿verdad? Interesante. Exacto. Entonces, bueno, se descubre, ¿por qué se descubre que hace 5.000 años se elaboraba vino de esta forma? Porque encuentran ánforas, estas vasijas de barro, con semillas adentro. Ya. Entonces, bueno, mediante ahí algunos análisis genéticos y demás, ven que es de hace 5.000 años. ¿Sí? Entonces, bueno, esos fueron los inicios de la forma de elaborar vino. Ya. De ahí vamos avanzando en el tiempo hasta los egipcios, Ujú. digamos, donde ya se cree que la forma de elaboración, más allá de que seguían existiendo estas vasijas de barro, es con los lagares, que lagar es una palabra que se utiliza hasta el día de hoy, y el lagar es donde se recibe la uva. Ya. Hoy en día los lagares de las grandes bodegas, no en nuestro caso de dos hemisferios no tenemos lagar porque al ser cosecha manual directamente vamos a una cinta de selección, pero cuando son bodegas de dimensiones mucho mayores, de millones y millones de kilos, existe un lagar que es un piletón grande con un Ujú. tornillo sin fin, donde los camiones a granel, digamos 15.000, 20.000 kilos de uva, descargan todo y este tornillo va empujando la uva hacia adentro de la bodega. ¿Sí? Ah, Eso es wow. el lagar. Y esto En ese comenzó entonces, aparentemente en Egipto. sí, no era el mismo lagar, no teníamos este tornillo sin fin, esto apareció en el camino, sino que eran lo mismo, unos piletones abiertos donde la gente pisaba la uva. Y ahí, ¿Sí? desde ahí La famosa comienza pisada entonces de la este uva. tema de la pisada. Interesante, ok. Exactamente. E incluso lo mismo, hay lugares donde se mantiene esta tradición, en España, en Italia, esto de pisar la uva con los pies.
E incluso en Argentina mismo existe el vino patero, que es Mm. vino justamente que se elaboró pisándolo. Buen Esperemos que con no, los pies un poco higienizados, pero claro, bueno, buen nombre, ¿no? Patero. vino patero, sí. Que es vino que se vende, digamos, más en el campo. Gente Mm, de campo que tiene sus plantaciones de vid, hace su vinito patero para ellos y bueno, y sale a vender en la ruta también. Entonces dijimos, bueno, los egipcios, estamos hablando desde el año 2000 antes de Cristo, ujú, aproximadamente. De sí, ahí le pasaron, como vos decís, la batuta a los griegos, alrededor de 700 antes de Cristo. De ahí a los romanos, 200 antes de Cristo. O sea, vos recordás que para cuando nació Jesús y la época, digamos, cero, llamémosle, ya existía el vino también, sobre claro. todo adjudicada a los romanos. Pues más o menos va, interesante que parecería que va más o menos con también los imperios, ¿no? Primero los egipcios, después los griegos, después los romanos, ¿no? Como se fueron pasando esta Exacto. tradición de hacer vino. Y se ha ido moviendo. Y bueno, acá hasta ahí seguimos con, se cree, ¿no? Esta Ujú, forma de elaboración de lagares y la uva pisada. Y bueno, en el camino aparecen las barricas, ¿sí? ujú. Las barricas, que son estos recipientes de madera con las que nosotros elaboramos nuestros vinos de gama media hacia arriba, por ejemplo, que hoy ya estudiado de una forma mucho más profunda, se conoce a nivel químico qué propiedades nos va a dar la madera, el porcentaje de oxígeno, la cantidad de oxígeno por día, por hora que nos va a agregar al vino el estar guardándose dentro de esta barrica. O sea, ya hoy Claro, en día se conoce. mucho más técnico ahora, pero en ese momento me Exacto. imagino que inclusive funcionaba para fermentación, para guardar el vino y tal vez en el camino se dieron cuenta que le agregaba propiedades adicionales. Exactamente, o sea, fue pura suerte, por así decirlo. No sé a quién Claro. se le habrá ocurrido, pero bueno, esta forma del barril era muy utilizada sobre todo para transportar el vino. Entonces guardaban el vino y lo transportaban en estos barriles de roble, al igual que la cerveza, por ejemplo. La cerveza, lo mismo, se utilizaban estos barriles de Claro. madera, que no, probablemente no haya sido roble, sino que cualquier otra madera al principio, y lo más utilizado es el roble, más allá de que también se use en otras maderas. Claro, yo me Eh, acuerdo, ahora que mencionas transporte, me acuerdo estar en Portugal y entender en realidad el origen del Porto. Y pues cuando ocurre que Inglaterra, que compraba vino a Francia, se pelea con Francia y era un tramo bien corto de transporte, ¿verdad? Llevaban pues el vino en estas barricas que tú me mencionas. Pero se pelean, entonces comenzaron a buscar un aliado que era Portugal, que siempre ha sido pues un aliado de Inglaterra. Pero Portugal, claro, tenía que pasar por mar abierto y era un tramo mucho más extenso. En estas barricas lo que comenzaron a hacer es ponerle licor para fortificar el vino y de ahí viene pues el origen ah, del Porto, que termina siendo pues un vino pues que lo hacen para que pueda aguantar el trayecto y termina ya siendo un vino en sí mismo y como una especie de categoría en sí mismo, ¿no? y quedó de esa forma, digamos. Sí, Lo encabezaron para el transporte y quedó como uno de los vinos más icónicos del mundo. Mira qué increíble. bueno. Datazo. Pero bueno, entonces mencionas pues que en qué momento comienza a ver ya este cambio, ¿no? De la barrica, ¿quiénes son los que Bien. agarran la batuta después? A ver, se dice que en la Edad Media, Ujú, con los monjes, que bueno, vos sabés que el vino se usa para estas ceremonias, digamos, para consagrar y demás. Los monjes son los que empiezan a estudiar en las distintas aldeas, en los monasterios, tienen sus cultivos de vid, ujú. entonces le empiezan a prestar mucho más detalle y empiezan a estudiar todo lo que es la viticultura y la enología. Entonces ya aparecen los conceptos de cuidado desde el viñedo, Ujú. empiezan a ver que, bueno, y a ver, si tenemos menos racimos vamos a tener mejor calidad, que si cosechamos antes vamos a tener uva más verde, si cosechamos después va a ser uva más dulce. Empiezan a entender. Pura prueba y error, seguramente hasta pues, poco a poco tecnificar, ¿no? Pues, pero pues pasaron un montón de tiempo. ¿Desde qué época a qué época estamos hablando? Y te digo por eso, de la Edad Media, que va del siglo V al XV más o menos, Ah, en todo este wow. tiempo fueron mejorando y mejorando. Y claro, fueron los primeros enólogos al fin y al cabo, o sea, los Claro, primeros hacedores de vino eran estos monjes, los sí. que le prestaban verdadera atención.
Y justamente estos monjes son los que van a difundir el vino al resto del mundo con las conquistas un poco más adelante, cuando empiezan a ir con el salto al nuevo mundo, Ujú. a América, a Oceanía. Yo creo que en África ya existía, pero bueno, digamos América y Oceanía. Lo mismo, estas conquistas, vos sabés que llevaban sus monjes para Ujú. profetar un poco la religión a estas tierras nuevas y llevaban sus plantitas de vid, empezaban sus viñedos en estas nuevas tierras y empezaban a hacer el vino. Entonces ya llega justamente el vino a América, llamémosle, y Sí. a Oceanía también. Ya con las ¿Sí? conquistas, pues obviamente pues viene acá Colón 1492, pero de ahí en adelante, y me imagino con el resto también de movimientos y conquistas y colonización de pues Francia, España, Inglaterra, inclusive comienzan ya a pasar estas cosas. Así es, así es. Entonces, bueno, estamos hablando del año 1500 en adelante, de nuevo, ya siglo XVII, XVIII, ya está mucho más posicionado, Ujú. y ahí aparece algo que es clave en la historia de la viticultura del mundo Sí. y del vino, que es la filoxera. No sé Uf, si has escuchado de la la filoxera, famosa filoxera. la Sí. famosa filoxera. Ahora, no me sé los Bueno, detalles, evidentemente sé bien. pues que arrasó este problema en Europa sobre todo, pero pues, ¿qué fue el causante en verdad de esto? ¿Y qué pasó finalmente para resolverlo? Pues porque estuvo a punto de perderse mucho de la historia, digamos, de la vinicultura en el mundo, ¿no? Exacto. Estamos hablando que alrededor del año 1870, Ujú. ¿qué pasa? Comienza esta filoxera, que es una plaga que se come desde la raíz hasta el tronco, hasta todo, empieza a hacer hay un quilombito en la planta y Ujú. se la empieza a comer, básicamente, empiezan a morir las plantas. Ya. Entonces, ven que empiezan a tener Pero, estos focos de problemas. Sí, perdón. pero ¿cómo pasó? O sea, ¿cómo es que de repente hubo esta plaga? O sea, ¿qué Bien. sucedió, digamos? Bueno, a algún maravilloso se le ocurrió hacer al revés. En lugar de llevar las plantas desde Europa hacia América, Ujú. llevaron desde América hacia Europa plantas de vid. Ok. ¿Y qué pasa? En América estaba esta plaga, ¿sí? Esta plaga nace en América, pero las plantas americanas son resistentes a esta plaga. Viste que siempre en los distintos controles fronterizos y demás hay control de plagas, que no se puede llevar Sí. fruta, que no se puede llevar verdura, y es justamente porque tal vez en ciertas regiones hay frutas o verduras o árboles o vegetación que es resistente a ciertas plagas y en otros lugares no. Pero, Entonces se trata de frenar. específicamente en la uva, digamos, y la uva para vino, yo siempre he visto Sí, que, y cuando he dicho sembrar, me quieren pegar, ¿no? Pues porque no se siembra, sino que se planta, es decir, se utiliza una especie de raíz, digamos, ¿no? Y se injerta la planta y el clon y el tipo de uva que uno quiere tener. ¿Qué era lo resistente ahí? ¿Era la planta? ¿Era qué era lo resistente? bien. Era Era la planta. la planta como tal entera era resistente, pero bueno, cuestión, durante 40 años Sí. estaban buscando la solución y en estos 40 años fueron desapareciendo, te estoy diciendo, millones de hectáreas en toda Europa. Ah, Francia, wow. Italia, España, Portugal, o sea, son millones de hectáreas. Creo que se redujo al 15%, 10% de la totalidad. Y bueno, no encontraban, empezaron a ofrecer recompensa al crack que vaya a descubrir la cura de esto. Entonces a uno le ocurrió, dijo, bueno, a ver, si el problema vino desde América, tal vez la solución puede venir desde América. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron plantas desde América, le cortaron, la cortaron a la mitad, entonces dejaban las raíces de pie, que se le conoce a la parte subterránea de la planta, se le conoce como pie. Sí. Entonces se dejaba el pie americano, que es un pie resistente, y se le injertaban las variedades europeas, digamos Ah, ok. Cabernet, Malbec, Tempranillo. ¿Sí? Entonces, de esta forma generaba resistencia a la plaga y pudieron hacer que no se extinga del todo porque era un camino que era de ida nada más, o sea, se iba a Claro. extinguir toda la vitivinicultura en Europa. Ah, wow. Entonces, digamos, así pudieron mantener todas esas cepas europeas, pero con el pie americano. Y
ya con eso resolvieron el problema porque pues era resistente a la filoxera. Y en Exactamente. América no pasaba esto, esto ya estaban, pues en América estaba ya No, resistente. no pasaba porque las variedades americanas son resistentes a esta plaga, pero variedades americanas para elaborar vino casi no se utilizan, ¿sí? Entonces ese es Ah, el tema. claro, Las ok. más Bueno, utilizadas son las entonces, digamos, europeas. y de hecho, pues hacemos nosotros también, todas las cepas que hemos traído, pues vienen de un vivero en Italia y son cepas tradicionalmente europeas, digamos, ¿no? Y la gran mayoría Exacto. francesas inclusive. Pero fíjate que ya estas plantas que nosotros traemos a nuestro viñedo vienen injertadas. ¿Y en qué vienen injertadas? En pie americano, Ya, para que no claro, pase de nuevo. Si correcto. no, se la puede agarrar la filoxera y muere. Ah, fantástico. Ah, muy bien. Bueno, esto fue 1870, entonces más o menos hasta 1910 hubo este problema en Europa Exacto. particularmente y de ahí, pues la reconstrucción de todo eso, pues me imagino, ¿no? Que tomó varios años, ¿no? Exacto, sí. O sea, imagínate que tuvieron que replantar millones de hectáreas, planta por planta, injertándola. O sea, Wow. plantita por plantita, en muchos países de Europa se hizo esta reconstrucción. ¿Y por qué es importante este tema de la filoxera? Porque, por ejemplo, si yo te digo Malbec, ¿vos con qué país lo asociás? Con Argentina. Bien, si te digo Carmener, También con Chile, o sea, otro país con Chile. americano. Bien, Tanat Tanat con Uruguay en Uruguay. este caso, pero también, pues, suena, digamos, ¿no? Malbec, aunque entiendo que el origen es diferente, pero Carmener suena, pues, bien francés, digamos, ¿no? Eh, Bien, bueno, todas estas cepas son europeas. ¿Y qué pasa? Cuando estuvo todo este problema de la filoxera, ya estaban estas variedades en América. ujú. Entonces, empezó a extinguirse casi que, o sea, incluso hoy en día no hay muchas cantidades de Malbec, de Carmener, de Tanat, por ejemplo, en Europa, en Francia más que nada. Y hablamos de que nuestros países acá en Sudamérica son los mayores productores de estas variedades. Claro, ¿no? Y me Entonces, como que imagino, tomaron claro, me imagino que en esa época no habían los viveros actuales a quienes le compras, pues, ¿no? Y entonces no, agarraron lo que tenían para poder replantar y pues por eso sobreviven muchas y gracias a que en América, digamos, existía Cot, que en realidad es el nombre original, exacto. digamos, ¿no? Del Malbec, Tanat en Uruguay y Carmener, es que pues después se las llevan, me imagino, de nuevo para el viejo mundo, ¿no? Pero si no, Exacto. pues replantaron lo que tenían y eso es lo que pudieron pues hacer desde Europa, ¿no? Es más, mirá, para que te des una idea de que no se sabía mucho de lo que se traía, o sea, no es que ellos decían, voy a llevar un Malbec, no, traían plantitas, no sabían que estaban trayendo. Claro. E imagínate que en el caso de Chile, que uno lo reconoce por el Carmener, Sí. recién en el 1970 se dan cuenta que es Carmener. O sea, antes de O eso, sea, ¿qué pensaban imagínate que era? Merlot. Ah, no te creo, wow. ¿Qué son? Sí, ¿Las sí, hojas sí. son parecidas o qué? Y son parecidas, claro. Entonces, o sea, vos imaginate la historia, la larga historia que tiene la vitivinicultura chilena también, hace más de Claro. 200 años. Y ellos han ganado premios como el mejor Merlot del mundo, distinciones, y no era Merlot, Era era otra cosa. Carmener. Qué simpático. Era Carmener. Entonces, en 1970 llevan a un especialista en ampelografía, que es esta ciencia que Ujú. investiga las distintas variedades y según la forma de la hoja, del tronco, la disposición de los racimos, van a ver qué variedad es. Entonces uno le dice, no, pero esto es Carmener. ¿Cómo Wow. Carmener? Dice, si tengo cientos de hectáreas De cultivadas de Merlot. Merlot. No, no es Merlot. Y empezaron a ver que en todo Chile tenía muchísimo Carmener y no era Merlot. Qué fantástico, qué chévere eso. Bueno, a ver, pero entonces, 1870, filoxera, todo este problema en Europa, comienzan, me imagino que no solamente a buscar mecanismos de mejora hasta que encuentran la solución con el pie americano. Eh, y de ahí, digamos, ya estamos obviamente más cercanos a lo que actualmente pues hacemos, ¿no? Entonces, ya tal vez nos podemos meter un poco a las diferentes técnicas que existen para hacer los diferentes tipos de vino. Y yo me acuerdo, Bien. por ejemplo, pues que yo siempre había visto, poco a poco, pues que voy aprendiendo estas cosas, pero había visto que pues hay el acero inoxidable, la barrica,
pero comienzan a haber un sinnúmero de otras técnicas y formas de hacer vino, ¿no? Cuéntanos un poco ya actualmente qué técnicas tenemos para hacer los diferentes vinos y de ahí ya nos metemos en las particularidades de hacer tintos versus blancos, tintos jóvenes sin barrica versus barrica y así, ¿no? Bien. Bueno, a ver, tenemos, como vos bien decís, diversas formas de elaborar vino, que no son muchas. Podemos hablar de vino blanco, podemos hablar de vino blanco elaborado a partir de uvas tintas, Ujú. podemos hablar de vino rosado, siempre a partir de alguna variedad tinta sí o sí, más allá de que después se puede mezclar con algo blanco. Ajá. Tenemos vinos tintos jóvenes o vinos tintos crianza, reserva, gran reserva cuando tienen barrica. Ujú. Tenemos vinos dulces, tenemos vinos espumantes, tenemos vinos naranjos, Sí. como nombramos, y no mucho más que eso, ¿sí? Ah, ok. Pero bueno, Oye, una pregunta en relación a lo que acabas de mencionar, porque hay una cosa que también me ha llamado siempre la atención y tal vez podemos ahondar un poco más, pero siempre se habla de vino tinto seco, vino tinto dulce, digamos, ¿no? Y entonces también hay un proceso de elaboración distinto, me imagino, para el uno y para el otro, ¿no? Tal vez después podemos hablar un poquito más de eso, pero... Pero sí me gustaría, de hecho, también hablar un poquito de eso, porque nosotros tenemos unos vinos que son tintos más dulces y tintos el resto, pues más seco, ¿no? Y bueno, a ver, ¿con cuál comenzamos entonces, Juanito, para entender a todos los ver, procesos y empecemos técnicas? con los blancos, si te parece. Ya, fantástico, vamos. Vino blanco. ¿Cómo vamos a elaborar el vino blanco? Solamente con el jugo de la uva, ¿sí? Ok. No necesitamos su piel, no necesitamos sus semillas. ¿Por qué? Porque la piel de la uva, en el caso del vino tinto, la utilizamos ¿para qué? Para el color, ¿sí? Ok. ¿Y la La, semilla? la semilla que contiene taninos, que los Ok. taninos son estos compuestos que son antioxidantes, le van a dar cuerpo al vino, pero nos van a secar la boca. Y Entonces, ahí hay algo que me llama la atención, ¿no? Tú dices, en tintos, sí, obviamente la piel, porque la piel, pues evidentemente te da el color, y el tanino, pues te da la semilla. ¿Por qué en los blancos no quieres tú tener ni la piel, aunque pues la piel, digamos, es blanca, menos pues como bien dijiste que sacas el jugo de una tinta, pero la piel es blanca y tienes igual la semilla y te da... ¿Qué estás buscando tú en un vino blanco que hace que no quieras tener estas bien, cosas? uno que busca en un vino blanco, frescura, ¿sí? Ujú. A nadie le gusta tomar un vino blanco caliente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Sí. el vino blanco tiene una buena acidez, naturalmente. Ujú. Entonces, ya desde la concepción del vino, ya es un poco ácido. Entonces, te lo hace refrescante. Vos al Ya. consumirlo fresco, vas a refrescar más. Y no es una sensación agradable el tomar algo refrescante, pero que al mismo tiempo no seque la boca. Entonces, es como para seguir un poco toda esta línea de frescura en los vinos blancos. ¿Qué Entonces, pasa si nosotros... Sí, quitarle la piel, bueno, el tanino lo entiendo, pero quitarle la piel, entonces también, ¿por qué es? O sea, tiene también este mismo efecto. porque la piel también tiene taninos. Ah, ¿Sí? ok. Entonces, la intención de no tener piel, no tener, es que no estén los taninos que te sequen la boca, que te quiten Eh, esta sensación de frescura, que es lo que se busca en principio, ¿no? Me imagino que hay un montón de otras cosas más, pero en principio con el vino blanco. Exactamente. Y ahí pasamos a qué? Al vino naranjo. Que el vino naranjo es sí fermentar el jugo con sus pieles y semillas, pero de variedades blancas. Y en este ¿Sí? caso, ¿por qué si buscas tener taninos y tener este aporte, ¿no? Que me mencionaste Sí, al principio que posiblemente era la forma en que tenía pues, los georgianos, digamos, los georgianos, su vino blanco seguramente era naranjo, pero lo dejaban en sus pieles pues, y las semillas y demás. ¿Por qué en el caso del naranjo sí? O sea, ¿qué tiene de diferente? y tal vez un poco de tradición y de buscar un producto distinto, digamos. ¿Ok? Ya el vino blanco todos los conocemos y bueno, volvió ahora un poco la moda esto de que siempre este Sí, círculo vicioso en la historia, no, lo mismo con la moda, por ejemplo, con sí. la ropa. No sé, ahora de nuevo los pantalones anchos y bueno, Sí, se va acam- reciclando un o los poco. acampanados en algún momento. Mi Los papá se casó acampanados, con un frac acampanado, sí me acuerdo de ese mira, todavía. Creo que lo tiene mira, colgado. Pero es verdad que la moda regresa y pues en el vino parecería que igual, ¿no? exacto. Entonces, bueno.
yo te decía que tal vez me voy a mover un poquito porque me está dando el sol en la cara. Sí, Entonces te decía que se busca el frescor en un vino blanco, pero bueno, también está bueno probar distintas cosas, distintas ok. formas de elaboración. Y Entonces ahí entonces, aparece de nuevo el vino naranjo. ¿Sí? para ahondar, y tal vez nos metemos un poquito más de lleno en el tema del naranjo, pero para ahondar en el blanco, ¿verdad? Entonces, buscas tú por frescura el jugo sin piel, sin la semilla, y ahí, pues entiendo también diferentes formas de sacar, digamos, el jugo y hacer que esto funcione, ¿no? A ver, ¿qué nomás se puede hacer ahí? Bien, te doy el caso de dos ejemplos hablando de nuestros vinos. Ujú. Hablamos del Sauvignon Blanc. El Sauvignon Blanc es un vino bastante refrescante, bastante cítrico, con unas notas un poco herbáceas, pero Sí, bueno, el Sauvignon Blanc es refrescante por naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esos racimos de uva, como no queremos que se oxiden y que nos den ninguna característica rara, vamos a prensar el racimo entero, o sea, no vamos ni siquiera a separar el grano de uva del escobajo, de la ah, parte leñosa, wow, wow. sino Y que espérame un segundito también, porque nosotros siempre metemos, pues, completo el racimo en cuarto frío un día antes de comenzar todo este proceso. En el Sauvignon Blanc, ¿haces lo mismo? ¿También lo metes dentro y de ahí comienza ese proceso o lo podrías mandar? idealmente no. Ah, Idealmente se cosecha, se prensa lo más rápido posible. En la prensa misma vamos a poner gases inertes para que no haya contacto con el oxígeno, que quede ok. lo más protegido del oxígeno posible. ¿Por qué? Porque el oxígeno en ese punto no es que es malo, pero nos va a empezar a deteriorar estos aromas que nosotros queremos que estén en el Sauvignon Blanc. Ah, ¿Sí? qué interesante. Pero, y por qué en todo el resto sí lo metes en cuarto frío y el Sauvignon Blanc preferiblemente no? Porque con el tiempo va cambiando justamente, va viendo un Ajá, poquito de una oxidación mínima, que en otras variedades sí nos viene bien. En el ya. Sauvignon Blanc no queremos eso. ¿Sí? Ah, ok, ok. Incluso no se trata de vinos blancos nada más, porque por ejemplo para Chardonnay, para nuestro Enigma, ¿qué Ujú. hacemos? Este sí, vamos a despalillarlo, descobajarlo, sí lo guardamos de un día para el otro en esta cámara de frío. Sí. Entonces, vamos teniendo una especie de maceración con la piel. Incluso una vez que separamos el grano, digamos, del escobajo, que empezamos a cargar la prensa, que era este cilindro gigante donde vamos a llenar todo con uvas, y después adentro se va a prensar y va a soltar el jugo. Bueno, Ujú. vamos a dejarlo 2, 3 horas, que se macere un poco el jugo con las pieles para Ah, extraer cosas de la piel. ¿Sí? interesante. O sea, en general, digamos, prefieres no hacerlo, pero si tienes 2, 3 horas, que no sería muchísimo tiempo, sí te comienza a dar cosas distintas, pues que también Exacto. se utilizan en ciertos procesos con ciertos vinos. Vamos a tener más notas aromáticas tropicales, justamente, Ujú. vamos a macerar un poquito. Vamos a tener un mínimo aporte de taninos, porque viste que hablábamos que las pieles y las semillas tienen taninos. También Bueno, tienen. un poco se le va a pasar este jugo, no así en el Sauvignon Blanc, que lo vamos a prensar rápido, pero bueno, es algo mínimo. Y Y nos ayuda utilizas, porque y utilizas de todas maneras la misma prensa en los dos casos. El uno completo con el es la racimo misma prensa. completo, en el otro sí haces digamos que haces la separación. Y esta prensa entiendo pues que es como un globo interno que se va poco a poco inflando, 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 para que vaya saliendo el jugo. Y de ahí, Exacto. y hay otros, me imagino que hay otros mecanismos también, y en el mundo utilizan otros mecanismos, no solamente esta prensa, para sacarle el jugo a Sí, hay distintos tipos de prensa. Esta que vos comentás es la prensa neumática, que Ujú, funciona con aire. ujú. Después hay prensas hidráulicas, que es un pistón, ese es el más conocido, que se Sí. ven en los museos de vino y demás, que es esta jaula de madera y es un pistón que empieza a aplastar y sale el Ujú. jugo entre medio de las Aplastando, tablas. aplastando, ok. Eh, Eso también se utiliza incluso para champán, en la región de Champagne. Tienen estas prensas de canasto que son muy anchas Sí, para que sea muy bajita, no haya mucho peso y se empieza a aplastar solo. Entonces es como si fuera un piletón bien ancho de racimos sí. y se empieza a aplastar. ¿Sí? Ah, wow, ok. Hay prensas continuas hoy en día que va entrando uva por un lado y va saliendo jugo por el otro. ¿Sí? Claro, ya me Un poco más imagino que ya son industrial. procesos más industriales, procesos ya, Exacto, y también con pues, cantidades mucho más grandes, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Entonces, bueno, tenemos el Sauvignon Blanc, racimo entero.
El Chardonnay, en algunos casos, lo podemos despalillar, dejarlo un ratito en la prensa y ahí separamos el jugo. El naranjo, en nuestro caso, lo dejamos un mes con las pieles macerando. Y, Fermenta con sus pieles, termina la fermentación alcohólica, donde ya tenemos el vino listo. No importa, lo dejamos más tiempo con las pieles para que siga extrayendo cosas de la y piel y de la eso, semilla. ¿y eso dónde lo haces? ¿También en la prensa? ¿Lo dejas un mes en la prensa? No, eso en un tanquecito directamente. Ah, ok, entonces Nos digamos, separamos el jugo ya. como si fuera un vino tinto, ¿sí? En el vino tinto, ¿qué Ah, se ok. hace? Se separa la piel del escobajo y esta piel con el jugo adentro y las semillas van a una vasija, un depósito, y con el mismo peso se va haciendo líquido y empieza a fermentar. Y ahí Bueno, así ya hacemos nos el vino naranjo, metemos, pero con Chardonnay. claro, ya nos metemos más en el tema del tinto, pero entonces digamos que en el naranjo no utilizas la prensa, sino que pues lo rompes un poquito y de ahí lo metes en el tanque y ahí sí En con el su tanque. propio peso y otros procesos más va saliendo el jugo. Ok, ok. Exactamente. Bien, Entonces, bueno, entonces ya tenemos el vinos blanco le quitas blancos. el jugo, ¿verdad? Y ese jugo pues va en nuestro caso, tanque de acero inoxidable, pero me imagino que hay para este primer proceso de fermentación un sinnúmero de otras técnicas también. Sí, también. Hoy existen, por ejemplo, los huevos de concreto, que son Ujú. unas vasijas que tienen forma de huevo, son de, no sé, de 2.000 litros a 10.000 litros a 15.000 litros. Ok. Y esta forma, que es un óvalo, hace que haya una cinética constante, entonces el vino adentro está moviéndose todo el tiempo, Ah, ¿sí? wow, qué Mientras fermenta. interesante. Qué interesante. Se En el usa mucho proceso de fermentación, ok. en el de fermentación y en la guarda se dice que también, porque bueno, por una diferencia de temperaturas va a haber cierto movimiento de Brown, si es que no estoy mal. Bien, Eh, entonces, tenemos esos huevos de concreto, hay otras vasijas de concreto, hay algunas que están revestidas por dentro con pintura epóxica, cosa de que no haya nada de contacto con el exterior, sino que queda ok, hermético adentro. Hay otras que no, que simplemente es contacto con el material, puede ser con granito, puede ser con concreto. Entonces hay cierta respiración también del vino desde adentro hacia afuera, ok. porque no es completamente hermético. ¿Sí? Ah, wow, ok. Bien, y Tenemos, ahí, y todo esto pasa en estas diferentes cosas para el proceso de fermentación. así es. También tenemos barricas o toneles. Un tonel es una barrica gigante, Ajá, puede ser de 2.000 también a 30.000, 40.000 litros. Pero bueno, la diferencia es que una barrica nosotros la vamos a usar 3, 4, 5 veces y un tonel se puede usar por 30 años tranquilamente, porque claro. claro, no es lo mismo lo que el vino va a extraer de las paredes que si fuera una barrica, mucho menos. De acuerdo, y claro, también por la cantidad de lo que esté en contacto, ¿no? De líquido con las paredes, ¿no? Hay, Así es. obviamente, en las barricas que usamos nosotros, que son de 225 litros, tienes tal vez mucho más eh, área, ¿no? De superficie que está en contacto con la madera versus estos toneles enormes, pues que la gran mayoría, pues, está más bien adentro, ¿verdad? Y no está en las paredes, digamos, ¿no? Entonces... Así es. Bueno, y digamos, el proceso de fermentación es el mismo para todos los vinos, este primero al menos, digamos, ¿es el mismo para todos los vinos? A ver, se va controlando y se va llevando de distintas formas. Entonces, Ajá, podemos fermentarlo a distintas temperaturas, lo cual nos va a dar distintos resultados. Podemos fermentar, por ejemplo, el Sauvignon Blanc a una menor temperatura para que todos sus aromas se conserven. ok. Un Chardonnay puede ser unos grados más arriba. Estamos hablando, por ejemplo, un Sauvignon Blanc a 14, 15 grados, un Chardonnay 18 grados. Entonces Ujú. van a aparecer distintos aromas, va a ser distinta la cinética de fermentación. ¿Y esto lo vas descubriendo o tú como enólogo, digamos, lo vas descubriendo o ya son cosas que tú por, digamos, conocimiento del tipo de uva y lo que estás tratando de buscar, lo aplicas? ¿Cómo fue en tu caso? Y un poco y un poco. O sea, hay cierto conocimiento técnico que te dice, bueno, para preservar los aromas, digamos, del caso que estamos hablando, vamos a menor temperatura, para unos aromas que queremos liberar, vamos a otra temperatura. Ajá. Pero cada vendimia es distinta, entonces hay que adaptarse a las condiciones actuales de cada variedad.
así de Claro, sencillo. es como sé lo que tengo que hacer, pero voy adaptándome dependiendo de lo que me llega. Exacto, no es como, digamos, o bueno, puede ser, porque uno cuando habla, por ejemplo, de la cocina, uno Ujú. habla de ingredientes, ¿sí? Claro. Que por ahí la receta en un plato va a llevar siempre los mismos ingredientes y las mismas cantidades, digamos. Ujú. Tal vez el impacto final de qué ingredientes usamos al inicio no es tan importante en la cocina como sí lo es en el vino. Claro, ok, ¿Sí? te En el entiendo. vino es muy cambiante, los pequeños detalles nos van a dar resultados muy distintos. Ya, o sea, tal vez, digamos, el equivalente es que en lugar de usar papa, utilizas camote, digamos, y te llegó camote, ¿no? Entonces tienes que hacer un par de cambios ahí en la receta, como Exacto. para, O en lugar de papa chola llegaron los papines chiquitos. Entonces, claro, bueno, ahí hay que ver cómo lo llevamos. qué otras cosas, Pero, ingredientes lo meto para que pues salgan ciertos aromas, en este caso, ciertas cosas que exacto. quiero Pero en sacar. la Ok, cocina, si vos cocinás a 140 grados o a 180, probablemente haya diferencia, pero no sea tan perceptible como en un vino si lo fermentás a 13 o a 19. Sí, sí. ya, a de 13 o 19 grados. Exacto. Ok, entonces, y esta me imagino que también se extrapola a los tipos de uva del tinto, o sea, no Sin es duda. exactamente igual, ¿no? El tipo de uva y también lo que quieres sacar y el tipo de vino, pues porque hay un vinos en los tintos que tienen barrica, otros que no tienen barrica, pues que evidentemente tienen una diferencia importante. Pero hasta llegar a ese punto, Yes. desde eso vas al proceso de fermentación, ¿verdad? Y en el proceso de Sí, fermentación, pues varías tú la temperatura dependiendo de lo que quieres tú hacer. Pero, ¿qué es lo que sucede en ese proceso de fermentación? Ya le quitaste en el bien. banco el jugo, digamos, ¿no? Y ahora pues ya tienes el jugo listo, dulce, lo tomas como si Es fuera un juguito de uva, digamos, ¿no? jugo de uva. Claro, Ni más ni menos que un jugo fresco de uva es lo más natural que hay. Y ese jugo se va a transformar en vino, así, uno a uno. Entonces, ¿qué va a pasar en esta fermentación? El azúcar va a ser consumido por las levaduras. ajá, Levaduras existen en todas las superficies, o sea, en cualquier lugar que nosotros ponemos un microscopio vamos a ver levaduras. ¿ya? O Entonces, sea, ya desde existen el en campo, todas partes, están en todas partes las en levaduras. todos lados hay levaduras, como hay bacterias, como hay hongos, ¿sí? ¿Ya? En distintas cantidades, formas, Claro. especies, familias, pero hay por todos lados todos estos microorganismos que nosotros no los vemos por suerte, si no nos volveríamos locos, pero Claro, están. ya, Entonces, en el campo vienen ya ciertas levaduras que son indígenas, son autóctonas ok, de nuestro lugar. Por eso es que la uva no se lava. La uva, hablamos el programa pasado que la uva la vamos a meter como viene porque tenemos claro. levaduras que son parte de nuestro terroir, de nuestro terruño. ¿Sí? Que eso es parte de lo que le da pues los polifenoles también que mencionaste, ¿no? Pero también, También también viene a través de ayudan la piel. a desprender más polifenoles, digamos, por Eso, así decirlo. fantástico. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de que estas levaduras existen, hay otras levaduras que son especiales para la elaboración de vinos, que uno las compra y las agrega. Entonces, esto te asegura que la fermentación vaya de una forma correcta, porque como te digo, como hay tantas familias, especies y demás de levaduras, no sabes cuál es la que te va a fermentar si es que querés hacerlo con estas levaduras indígenas. Entonces, se le agrega la que vos querés que sea la que tome el medio. Claro, y tal vez Entonces, ahí la analogía más cercana es la de las tortas, decimos nosotros, ustedes no sé cómo lo llaman, ¿no? Que quieres que crezca, entonces pues la levadura y ciertas levaduras específicas, a pesar de que existen en todos lados las levaduras, igual se la introduces para que termine en el proceso que tú necesitas, pues debe ser parecido acá, ¿no? lo mismo, incluso una levadura similar que es Saccharomyces cerevisiae, Ah, es el nombre. ya te pusiste muy Entonces, técnico, pues, buenísimo. pero eso que vos comentás, Robert, es Sí, ni más ni menos que una fermentación. correcto. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del vino, la levadura se come el azúcar, produce alcohol y Ujú, dióxido de carbono. En ujú, el caso de la torta, del pan, de cualquier panificado, esta levadura, lo mismo, se come el azúcar, se come el almidón sí, y va a producir un mínimo alcohol, que es sí, imperceptible, pero lo mismo si produce este dióxido de carbono que va inflando.
Claro, Es entonces, un claro, gaso. ese dióxido de carbono es lo que lo hace subir, digamos, ¿no? Exacto. Queda Ah, atrapado fantástico. dentro de la masa y lo empieza a inflar. Es Ah, aire ok. que Por eso está vemos los metido de dentro masa de la masa. madre que tienen como que huequitos adentro, ¿no? Globitos, exacto. Es Ah, esta fantástico. fermentación. Ya, ok, ok. Incluso estos de masa madre, como están bastante tiempo, justamente la masa madre, que es este foco de levaduras que se le va agregando a las distintas nuevas preparaciones, como justamente levadura, Ujú. eh, ya viene bastante aireado porque tiene su tiempo de fermentación atrás. ¿Sí? Claro, ok, ah, qué chévere. Bueno, entonces vienen las autóctonas, igual se ponen pues específicas para que el proceso culmine como tú quieres y en ese Exacto. caso pues transforma el azúcar en alcohol y en dióxido de carbono. Así es. Entonces, digamos que empezamos con un nivel alto de azúcar, cero de alcohol. A medida que va pasando la fermentación con los días, que son aproximadamente 15 días, va Ajá, fermentando, fermentando y queda sin azúcar y con su nivel de alcohol. ok, Entonces, el nivel de alcohol ya viene desde el campo. Ya cuando ok, cosechamos la uva y vemos cuánta azúcar tiene esa uva, podemos saber qué alcohol va a tener el vino. ¿Sí? ok, porque es una relación casi que uno a uno en ese caso. E- Exacto, así es. Ya, y ahí una pregunta, ¿no? Relacionada con lo que mencionamos anteriormente en los vinos tintos y blancos, pues, no secos y dulces, ¿verdad? O sea, ¿qué Bien. distinción hay? Porque ahorita, pues, me estás diciendo que tú, sí, pues, casi que dices, tengo tanta cantidad de azúcar y tanto de alcohol, y lo que hago es que, pues, lo dejo en cero en azúcar, ¿verdad? Así es. ¿Hay alguna distinción entre los vinos tintos dulces, los vinos blancos dulces? Sí. ¿Qué se hace? Que en Ajá, lugar de que esto se fermente todo, se frena la fermentación. ya. Entonces no llegamos a tanto alcohol y nos queda un remanente de azúcar, ¿sí? Y eso es lo que le da Natural ese de la uva. dulzor, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que vemos vinos que dicen vino tinto dulce o vino blanco dulce. Exacto. En Ya, el caso de nuestro Armonía Viognier, se sí. hace de esta forma. Se cosecha la uva bastante dulce, pero no es un late harvest, un cosecha tardía, no llega a ser pasa de uva la uva, sino que es Ujú. una uva bastante dulce y se interrumpe su proceso de fermentación. Y ahí Entonces, me llama la atención ahorita que estás mencionando esto en los dulces, ¿no? Pero en los dulces, pues el dulce en nuestro caso es una uva blanca, ¿no? Entonces, esa uva blanca que sí es naturalmente más dulce, nosotros le cortamos el proceso, ¿verdad? Para que haya exacto, azúcar residual y eso pues sea el vino es dulce, lo que le da el dulce. el dulzor que pues lo que tomamos, digamos, finalmente con los postres. Pero Así para el es. caso del late harvest, para el caso del ice wine, para el caso de estos que son finalmente vinos dulces, ¿no? Y bueno, hay otros más, los húngaros, ¿cómo se Un llaman? so- sí, un Sauternes, un Tokai. Un Tokai, digamos, ellos pasan por el proceso completo, pero la uva es mucho más dulce o también hacen Sí, la cortes. uva es mucho más dulce e incluso este vino húngaro que vos decís de Tokai tiene distintos putonios, que los putonios que son canastas con pasas de uvas podridas, que es una podredumbre noble, Ah, es una wow. podredumbre que se busca. Ah, qué O interesante. sea, pueden pasar, según las condiciones climáticas, pueden pasar dos tipos de podredumbre. Una podredumbre ácida, quiere decir que se va a podrir y nos va a dar un ácido tipo vinagre, que es como cuando se pudre cualquier fruta. Ajá. Y hay una podredumbre noble, que así es como se elabora el Sauternes, por ejemplo, Ok. que también una elaboración francesa que se hace con estas uvas podridas. Entonces, Y se llama late suena feo. harvest porque dejas que No, pase eso, ¿o no? sí, late harvest puede ser, no hace falta que sea esto que te digo con uvas podridas. Ok. Late harvest es que sea ya casi pasa de uva, sí. Se lo deja en la planta mucho más tiempo y ahí se lo cosecha tardíamente, entonces Pero cosecha por tardía. eso entiendo que hacen porque pues sigue subiendo el nivel de azúcar. Exacto. A ¿Ya? ver, no es una concentración de azúcar porque la planta sigue alimentando el racimo, sino que en cierto punto, que probablemente es cuando se cosecha la mayoría de la uva, ese racimo se desconecta y deja de recibir alimento, deja de recibir azúcar. Pero ¿qué ¿Ya? pasa? Se empieza a deshidratar. Ajá. Entonces pierde agua y concentra azúcares. Por eso la pasa de uva, viste que la pasa de uva es arrugadita, bueno, perdió agua
y todo el azúcar quedó adentro de la uva, por eso es tan dulce. Ya, Y ok, ahí te hacemos el entiendo. vino. Entonces, digamos que tienes el otro efecto, inclusive, ¿no? Bastante azúcar con menos cantidad de líquido que lo hace, pues, que tenga más azúcar por litro, digamos. Más concentración. ¿Y eso qué hace? Que en cierto punto, como el vino va produciendo alcohol, el alcohol es tóxico para nosotros y para las levaduras. Ujú. Entonces mata a las levaduras y queda un resto de azúcar en el vino. ¿Sí? Ya te entiendo. Ok, qué interesante. Entonces, las mata antes de que terminen todo su proceso. Así es, Ya, exacto. ya. Ok, Llega hasta interesante. 14, 15 de alcohol y se mueren. El resto queda todo como azúcar. Ya, ok, ay, qué interesante. Bueno, entonces, en los blancos, el proceso de fermentación lo haces Sí. que pase todo y de A ver, ahí ya, cuéntame un poco más de ese tenemos el proceso. vino. Tenemos el vino, dijimos, cosechamos la uva, la prensamos, separamos las pieles y las semillas que no queremos, agarramos solamente el jugo, lo fermentamos en un tanque, en nuestro caso nosotros usamos tanques de acero inoxidable, ¿Sí? está 15 días fermentando, O sea, produciendo alcohol y ese es dióxido. el tiempo que le toma 15 días más o menos convertir azúcar en alcohol. Sí, Ya, dependiendo la temperatura también. Si está a ya. mayor temperatura es menos tiempo, a menor temperatura es más tiempo. Por eso Ah, ok. también es importante. ¿Sí? Y bueno, listo, digamos, tenemos nuestro vino listo, ¿sí? Es un vino que, como está recién fermentado, todavía va a estar turbio. Turbio, Esa sí. turbidez van a ser levaduras, van a ser compuestos vegetales, van a ser sales. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se hace una clarificación. Primero Ujú. se lo deja que eso decante por el Ya. peso. Entonces, todo lo más pesado se va a ir al fondo. Sacamos la parte líquida, la vamos a pasar a otra vasija. Va a Ujú. seguir un poco turbio y ahí se hacen procesos de clarificación, de estabilización, para que no pasen ciertas cosas que pueden pasar en botellas, que bueno, son naturales que pasa, pero bueno, que pasen, pero por ahí el consumidor no está acostumbrado. Por Ajá. ejemplo, las sales tartáricas. No sé, Robert, si te ha parado de abrir algún vino y tenga unos cristalitos en el corcho o en el fondo de la botella. Sí, me ha pasado un par de veces que pues sin conocimiento yo decía que era borra, que era, o sea, no sé, pues residuos e inclusive al principio decía, pues esto es un vino posiblemente malo, digamos, ¿no? La falta de conocimiento mío. Entiendo pues que evidentemente eso es natural y pues pasa naturalmente en el vino y no es para nada malo, ¿no? Así es, eso es lo natural, lo real, verdaderamente, nada más que bueno, en la industria del vino hoy ya se hacen estos procesos de clarificación y estabilización Sí. para que no suceda y justamente que la gente no se asuste, Oye, porque puede dar la aquí, apariencia hasta de vidrio molido y y aquí no lo es, claramente. a mí me llamó la atención cuando tú me comentaste también en el tema de clarificación, la distinción entre los procesos de clarificación que existen, que hacen que en algunos casos pues sean vinos veganos y en otros casos no, ¿cierto? Entonces, Así es. cuéntame un poquito de eso Bien, para entender, a digamos. ver, tenemos dos tipos, bueno, uno es clarificación y uno es estabilización. ¿Qué Ujú. pasa? No vamos a poner técnicos acá, Robert, ¿eh? Pero un ratito, digamos, ¿no? La vez Un anterior ratito, bien. aprendí tanto que ya te decía que te iba a cambiar, digamos, ¿no? Y que yo te iba a agarrar tu puesto, pues, pero digamos, después si me vuelvo muy Ok, técnico, ya, pues, no tan técnico. A ver, entendamos, digamos, para qué está bien. sirve Bueno, la mira, clarificación, para qué sirve la estabilización y las distinciones de cómo se hacen y por qué podríamos nosotros, por ejemplo, en dos hemisferios decir que nuestros vinos son veganos y en otros bien, casos no. bien. A ver, ¿qué compuestos tiene el vino? Proteínas, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Dentro de todos los compuestos que tiene. La proteína, vos sabrás que, como en el caso del huevo, cuando se calienta se hace sólida, ¿sí? ¿Sí? Eso, si nosotros no eliminamos las proteínas, pueden pasar adentro de la botella de vino. Entonces, Ah, ok, o digamos sea, que nosotros, y entonces, digamos, como existen esas proteínas, tú podrías, pues, dependiendo de los procesos, podrían convertirse en sólidos. exacto. Ya, Y podrían convertirse en sólido dentro de la botella. Una vez que eso sucede dentro de la botella, no hay nada que hacer. Perdimos. Te va ya, a llegar al pero, consumidor pero ¿por qué un vino. perdimos? O sea, qué es lo que pasa ahí específicamente? Nada, pero después el consumidor va a llegar a su casa, va a abrir una botella de vino, lo va a servir y va a estar todo con coágulos. ¿Sí? Ajá, ya. Claro, Y turrísimo, no lo va a tomar, nadie lo tomaría.
Claro, claro. La sensación sería que, pues, que te estás tomando coágulos de sangre, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno. Turrísimo, turrísimo. Sí, sí, tienes razón, ya. Ok. Entonces, esas proteínas se eliminan. Eso es Ya. una clarificación proteica. ¿Cómo se elimina? ¿Qué pasa? Esta proteína tiene carga eléctrica positiva, Ujú. al igual que la saliva, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿qué se le agrega? Algo con carga eléctrica negativa para que choque y precipite, pero en la bodega, antes de que nosotros la embotellemos. Entonces, le agregamos, ¿qué usamos nosotros? Bentonita, que es una Ya. tierra, es una arcilla, que se le agregan ciertas dosis al vino en esta etapa de clarificación. Entonces, esta arcilla, que es inerte, no tiene sabor, no tiene nada, lo único que hace es agarrar la proteína y la precipita. Y lo dejamos Se junta con la estable. proteína para bajar. Ya, ok. Exacto. Y queda limpio y queda sin proteínas que se pueden llegar a coagular, por así decirlo, o nos pueden enturbiar el vino en la botella. Y qué usan ¿Sí? otros que no, pues, no usan la bentonita, sino otros mecanismos con los cuales decimos que hay vinos que no son veganos, por ejemplo? Bueno, esta no es el caso de lo que se usa para lo vegano, sino lo contrario. ¿Qué pasa? Si yo, por decirte, agarré mi vino blanco y se me pasó el tiempo de contacto con las pieles o semillas y me quedó astringente en la boca, Ajá. me quedó Ajá. muy secante, con mucho tanino. El tanino, al revés, tiene carga eléctrica negativa. ¿Cómo Ajá. lo voy a sacar yo? Con una proteína. Entonces, ahí es donde las bodegas pueden agregar clara de huevo, derivados lácteos, por Ajá. ejemplo. Entonces, ahí es cuando un vino deja de ser vegano, como se Ah, ok. conoce No es por no nosotros. es el proceso de clarificación particularmente, sino más bien. Es una clarificación, pero para eliminar taninos, por así Ah, ok, decirlo, ya te no para entendí. eliminar proteínas. Ya, ok, ¿Sí? ok. ¿Por qué? Porque muchas veces los vinos, sobre todo los vinos tintos, quedan bastante astringentes en la boca, Ujú. entonces hay que afinarlos antes de que salgan al mercado. ¿Sí? Ah, wow, y ahí es donde muchos utilizan la clara de huevo, por ejemplo. Ahí muchos usan clara de huevo o, como te digo, derivados de la leche, caseína, por ejemplo. Ajá. Eh, Se usa unos derivados del pescado, incluso. Ya. Ah, de wow. la, de la, no sé si es la vesícula del pescado, pero bueno, del todo el triperío del pescado también se saca un compuesto que se usa para clarificar el vino. Ya. Antes se utilizaba sangre, Ya. ¿sí? Ah, wow. Em, Sangre real. Hoy existe el polvo, pero antes se le agregaba sangre. Wow. Te hablo hace cientos de años. No, claro, pues, Pero bueno, pero bueno, pues era con el mismo fin, era la clarificación de estas proteínas, digamos. exacto. En nuestro caso, nada, usamos únicamente esta tierra Ujú. para eliminar las proteínas y ahí quedamos. Ya. No queremos toquetear tanto al vino, verdaderamente. Ok, Queremos que se bien. exprese lo más natural posible. ¿Sí? Súper. Entonces, tenemos ya nuestro vino clarificado, ¿Sí? nos quedó menos turbio porque eliminamos todas estas proteínas, todos estos compuestos que están en el medio. Va a pasar por un último filtrado antes de embotellarse, eso va a hacer que quede más brillante y va a ¿Sí? la botella. Y En el caso de más brillante te refieres a que no se vea turbio, o sea, que sea más transparente, digamos. exacto. Va a pasar por un filtro que va a retener todas estas partículas sólidas que son tan chiquitas que nosotros no las vemos, pero como ¿Sí? son tantas, enturbian el vino. ¿Sí? Hay, ahí hay mucha gente, digamos, que habla de vinos naturales y que tratan más bien de no hacer este último filtrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que están buscando ellos, por ejemplo, a diferencia de nosotros? Pues nosotros sí hacemos el filtrado. Sí. Y a ver, hoy en día la sociedad por ahí está en búsqueda de esto, lo que hablábamos recién, de cosas nuevas y demás, de Ujú. salir un poco de lo convencional. Entonces, al no filtrar, nos va a quedar el vino turbio, que mucha gente pensaría que eso está malo, que está malo. No tiene por qué ser así. ¿Y qué pasa? Nosotros, cada vez que intervenimos en el vino, perdemos cosas, perdemos aromas, perdemos sabores. Por eso es que a mí no me gusta hacer mucho más que un poco de tierra filtrante, Y perdón, de listo. tierra clarificante, Sí. filtro y nada más. Si me pusiera a agregarle cosas para sacar y vas perdiendo aromas, vas perdiendo cosas. Entonces, Ah, sí. con el filtrado, perdemos aromas.
Ya te un entiendo. poco. Ok, entonces por eso, Pero digamos, bueno, ese movimiento más natural y bueno, viene de lo que estás mencionando. Mantener muchos aromas que están ahí, pero tienes el otro lado, ¿no? Si no hay ese conocimiento de que esto, pues, te podría ayudar a mantener esos aromas, más bien, pues, podrían decir el vino está malo, digamos, ¿no? No está como así debería es. estar. Y me voy a poner técnico de nuevo y puede pasar algo si el vino está muy turbio. ¿Qué pasa? Toda esta turbidez son sólidos que lo que hacen es absorber el oxígeno, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Puede absorber el oxígeno, el vino, el resto del vino, lo que no es sólido, se queda sin oxígeno, que necesita un poco de oxígeno, Ujú. y se pueden empezar a producir aromas a reducción, que son Ya. aromas similares al del huevo podrido, por decirte. Ah, ok. O sea, tienes el riesgo de si te vas ya demasiado natural, que más bien te De que salga se el tiro por reduzca. la culata, como decimos, digamos nosotros, ¿no? Que pues Exacto, termines con un exacto, vino que te sepa huevo podrido, horrible, pues. exacto. Entonces, bueno, pero es la moda. Entonces, Ok, hay mucha gente que lo mismo lo deja turbio. Y bueno, ok, por ok. ahí son vinos no de guarda, sino vinos para consumo un poco más Y rápido. bueno, ahora estamos hablando en términos generales de los blancos, ¿no? Que los blancos en términos generales también, porque no pasa con todos los casos, pero en términos generales no lleva mucha barrica y pues tienes el proceso de hacer el vino, termina pues ese proceso de hacer el vino y muchos pasan ya por el proceso de filtración y del embotellado, De ¿no? Por filtrado y ejemplo, embotellado. Así correcto. es. Entonces, en el caso, digamos, por ejemplo, de nuestro Travesía Sauvignon Blanc, eso es, ¿cierto? Pero hay otros, como por Así es. ejemplo, y la mayoría entendería, por favor, corrígeme también, pero la mayoría no pasan por los procesos de barrica, digamos, en los blancos. Es más el En los tinto, blancos, ¿no? la mayoría no. Correcto. Entonces, nosotros sí tenemos, de hecho, dos particularmente vinos que pasan por barrica, uno que tiene un porcentaje, digamos, de barrica y otro que sí es 100% barrica, ¿no? Y otros, pues, que evidentemente no tienen barrica, pues Armonía Chardonnay, Armonía Sauvignon Blanc, Bruma, pues, que tiene Chardonnay y Sauvignon Blanc, el Viognier, que es pues, más dulce, en verdad, que blanco, pero de todas maneras no pasa por proceso de barrica, pero... y bueno, el Travesía Sauvignon Blanc tampoco, como mencioné anteriormente, pero por ejemplo, Y mor perdón, te quedó el morro chardonnay, del Morro pobrecito, que Chardonnay, también va. también El, tienes razón, sí, 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 del Morro Chardonnay tampoco tiene barrica, pero de ahí ya tenemos dos que sí tienen, el uno un porcentaje, normalmente entre 25 y 30%, que es Enigma, y de ahí Almirante Blanco, que tiene 100%, ¿verdad? De barrica, ¿cierto? así es, Y así es. entonces, Entonces, digamos, ¿por qué es que tenemos, la gran mayoría no tiene barrica y más bien si hay unos que pues que hacen esto, ¿no? Y nosotros también lo hacemos, ¿no? Con nuestros vinos más icónicos inclusive, diría yo. sí, justamente este tema del inicio, de que buscamos frescura, Ujú, buscamos que el vino sea refrescante, que sea descomplicado en el caso del vino blanco, que sea muy aromático, que sea frutado, que sea floral, que sea cítrico, pero refrescante por sobre todas las cosas. Cuando nosotros ponemos el vino en la barrica, nos va a dar más complejidad. ¿Qué ujú, quiere decir complejidad? Que no solamente vamos a tener estos aromas que mencionaba, sino que vamos a tener muchos más. Aromas lácticos, aromas más cremosos, aromas justamente a la madera, aromas ahumados. ujú. Entonces, el vino blanco va a tener mucha más personalidad, ¿sí? No va a ser tan sencillo. Y Sí, bueno, en el caso de Enigma, como vos comentabas, que va a tener un 30% de barricas, dependiendo del año, eso hace que tengamos la parte fresca, refrescante, frutada, floral, y le vamos a dar un poquito de complejidad y de sí. untuosidad y cremosidad con este vino que fue a barricas. ¿Sí? Y ahí entonces Entonces, para entender también, ¿no? Pues porque pues es cierto que podríamos, y en mi caso, por ejemplo, sí me gustan los tintos sin barrica, con barrica, pero en general yo prefiero los que tienen barrica, eso es pues obviamente un bien. gusto más personal. En el caso de los tintos, la verdad es que a mí más va dependiendo de con lo que voy a comer este tema, pues, pero me estás mencionando que la gran mayoría de los vinos blancos no tienen barrica.
Y entendería que es porque pues, el uso del blanco va más en el verano, cuando hay más calor, cuando pues quieres refrescar y quieres que esté más frío. Y en los otros más bien son para maridar con comidas más, un poco más complejas también y tener esta experiencia un poco más compleja, ¿no? Sí, y en el caso del vino tinto va a tener otro tema, más allá de lo sensorial, de sus aromas y demás, que es que nos va a estabilizar el vino su color. En el caso del Ajá, vino blanco no tenemos color. correcto. Entonces, cuando nosotros ponemos un vino tinto en barrica, esta barrica tiene taninos. De nuevo aparecen los taninos que estaban en Sí. la piel y la semilla. Bueno, la madera de la barrica también los tiene. Ah, ok. Y le va a sumar más taninos al vino tinto. ¿Qué pasa? La estabilidad del color del vino tinto agarra estas materias colorantes y se juntan con un tanino y hacen que Ujú. sea más estable su color. Ok. Por eso es que mucho vino tinto sí va a barricas, sobre todo si queremos pensar en vinos de larga guarda. ¿Sí? Ah, ok, ok, ya entendí. Ok, ya vamos a profundizar un poco más en el tinto, de por qué, pero pues de todas maneras no tienes, digamos, este aporte que tiene la manera al tinto en el blanco, más bien lo hace un poco más complejo, pero no tiene pues esta estabilización de color, ¿o sí? Exacto, no es necesario por ese lado, no. Ya, ok, ok, Es bien. más, incluso lo que hace es oxidarlo un poco. En Ah, lugar de mejorarle su color, se lo empeora, si querés llamarlo. ¿Por qué? bien. Porque, viste, el vino blanco, cuando se va oxidando, va cambiando su color hacia los colores anaranjados. Ajá, El vino ajá. naranjo es un vino que está un poco más oxidado, por eso su color. Bueno, ¿qué pasa? El vino blanco, cuando lo ponemos en la barrica de madera tiene poros por donde ingresa oxígeno y Ujú. va cambiando su coloración hacia los tonos un poco más dorados. Ya, ok, Entonces, no es lo más ideal, pero es algo que sucede. Entonces, ok. no lo beneficia, sino que al contrario, a un Pero vino blanco. Pero, por ejemplo, también he escuchado, ¿no? Que muchos vinos blancos que tienen algo de barrica también son propensos a que pues sean de más guarda, ¿no? Que tú puedas tenerlo más tiempo en Exacto, guarda. Entonces también hay exacto. esta estabilización de entendería yo que lo ayuda a poder tener más tiempo, ¿no? Como muy bien vos decís, también, de nuevo, es por los taninos. El vino Ujú, blanco que viene sin taninos, se le agregan los taninos de la barrica, se le suman, y ujú. esos taninos son antioxidantes. Entonces, también protegen al vino a que se deteriore. Ah, ok, qué Entonces, un interesante. vino blanco que estuvo en barricas nos va a durar más tiempo en la botella porque está protegido por estos taninos frente a la oxidación, Ah, qué a interesante. que Y sea. claro, evidentemente, pues entendería yo también, pues que hacer esto en todos los blancos, pues le genera más costo en el proceso, ¿verdad? Y Sin tendríamos duda. ¿no? blancos mucho más caros porque tendrían todos que pasar por barrica y por eso de todas maneras, como entendería yo que en su principal, digamos, función es generar esta frescura en épocas de calor, es que pues tienes muchos sin barrica, ¿no? Y Así ya es. hablando más específicamente, por ejemplo, de los dos vinos nuestros que tienen, o tal vez podemos hablar de los tres vinos, digamos que por lo menos, o cuatro vinos que para mí son fantásticos en nuestro caso. En el caso, por ejemplo, del Bruma Blanco que tenemos Chardonnay y Sauvignon Blanc, que no pasa por barrica, esta frescura y esta diferencia entre estas dos cepas, ¿qué le da a nuestro vino? Eso, justamente, frescura. Vamos de nuevo con la frescura. Frescura. Tenemos las notas cítricas y bastante refrescantes, tal vez un poco herbáceas del Sauvignon Blanc, Ajá, juntas con las notas más tropicales y frutales del Chardonnay, ajá. piña, coco, maracuyá. Entonces se juntan estas dos expresiones distintas, lo cítrico con lo tropical, y queda un vino muy rico, pero muy refrescante al mismo tiempo. ¿Sí? Ok, ahí digamos también tienes pues una combinación de las dos cepas que utilizamos nosotros para el Así es. blanco con todos estos aportes, pero tienes mucha frescura sobre todo. Pero sin ser un vino, llamémosle pesado, por decirte. Es como, Ajá, por decirte, a ver, comparemos, no sé, un yogur bebible con un yogur griego, por decirte. ajá, ajá. ¿Sí? Tal vez un vino sin madera puede ser un vino bebible, que lo mismo es rico, ¿sí? Pasa mejor.
Y un yogur griego es un poco más pesado, tiene otra complejidad justamente. Entonces, bueno, también cada uno está diseñado para distintos usos. Ah, ¿Sí? ok, Se ok, pueden acompañar con distintas comidas, en distintas correcto. situaciones, distintos momentos. ¿Qué es lo que conversábamos hace un rato, digamos, ¿no? O sea, tienes por un lado la función de la frescura, pero por otro lado el generar estas experiencias más complejas con vinos que tienen guarda, que tienen, digamos, barrica, etcétera, en los blancos. En el Sauvignon Blanc nuestro, que ya es, Sí, digamos, monovarietal, Travesía Sauvignon Blanc particularmente, ¿qué características tiene? Porque también hablamos de mucha frescura, pero ya pues estás no con la combinación del Chardonnay, estás solito, ¿no? así es. A ver, tiene estas notas cítricas, estas notas que al estar cerca del mar nos van a dar cierta frescura también. Ujú. Se va a percibir cierta salinidad tal vez en la Sí. boca, va a hacer que el vino sea más refrescante, un poco más jugoso, por el tipo de suelo y lo cerca que estamos del mar. Eh, y eso, vino fresco, siempre Ujú. prevalece lo fresco. Por lo general el Sauvignon Blanc tiene notas bastante herbáceas, ¿sí? Si nos vamos a un Sauvignon Blanc chileno, tiene aromas a arveja, espárrago, por ejemplo. Ujú. El nuestro no va tanto por ese lado, sino que va más a lo cítrico, a la toronja, ¿sí? De nuevo al maracuyá. Ah, ok, fantástico. Entonces, Bien, bien, bien tropical en este caso, digamos, exacto. Tropical refrescante, sí. y refrescante. Muy bien. Ahora Así ya vamos es. a más complejo, Enigma, que tiene Bien, por un lado dos cosechas, ¿cierto? Las dos cosechas que tenemos nosotros en Ecuador, que es pues algo especial, pero tiene las dos cosechas por un lado. Y por otro lado, y esas, digamos, dos cosechas son dos diferentes cosechas que están dentro de la misma botella, pero por otro lado tienes lo que mencionaste, ese 30% barrica y 70% fresco. Ahí me interesa entender, por ejemplo, hay un término que tú lo llamas corte, ¿cierto? Que ese así corte es. es lo que pues tú, es como que el blend, ¿no? Es la combinación de diferentes, de diferentes jugos, digamos, o líquidos o vino que tú tienes que termina pues en el enigma. Cuéntame un poco, por un lado, ¿qué diferencia hay entre una cosecha y otra en lo que tú ves en la uva para hacer el vino? Y por otro lado también, ¿cómo terminan pues estos dos cosas diferentes? Por un lado, pues el vino con barrica y el vino sin barrica en este corte que termina siendo Enigma. Bien. A ver, en el caso del vino, perdón, de la uva blanca, no hay mayores diferencias entre la primer cosecha del año y la segunda. Ajá, Sí, en el tinto, podemos decir ya. en el tinto que la primer cosecha es un poco menos concentrada, tenemos menos color, porque justo como es la época de lluvias, Sí. hay días nublados, hay menos sol. Pero en el caso del vino blanco es bastante homogénea, las dos cosechas. Entonces, esta primer cosecha la vamos a poner en barricas Ujú. durante 12 meses. Roble francés, que nos va a dar ciertas notas particulares del roble francés, Sí. y nos va a dar esta complejidad de la que hablábamos. Notas a vainilla, a coco, a tabaco, a chocolate, tal vez un poco, algunas notas Ujú. ahumadas. Estos taninos van a hacer que el vino sea menos yogur bebible, más yogur Ajá, griego, claro, ¿sí? sí, Más sí, peso sí. en la boca, más corpulento. Sí. Vamos a tener esa salinidad también presente. Y ahí, Y eso va a ser y solo para clarificar, evidentemente, todos los vinos primero pasan por el proceso de fermentación en el tanque de acero inoxidable para... y Sí, de ahí, obviamente, la primera cosecha que mencionas es la que va a los 12 meses en la barrica. así es. En nuestro caso sí, podríamos también fermentar directamente en la barrica. Yo prefiero fermentar en acero inoxidable y una vez que tenemos el vino, guardarlo rápidamente en barricas, ¿sí? Ok, bien. Porque tenemos mayor control de temperaturas, de los procesos. En cambio, en las barricas, al ser un recipiente de madera, es bastante cambiante, sobre todo el tema de temperaturas, ¿sí? Ok, Y de controles. ok, Eso bien. yo prefiero primero tener un buen vino y ahí asegurarme que vaya bien a barricas. Entonces, bueno, eso va a representar el 30% del corte o de la mezcla. Bien. El otro 70% es el de fin de año, que va a ser un vino fresco, vino Sí. tropical. Banana, muchísimas notas a banana tiene. Siempre que hablamos de estas notas, para aclarar, son
aromas que aparecen desde la fermentación de la uva. Ya. No se le agrega ningún saborizante, aromatizante, no se le meten bananas, nada, ¿eh? Uva fermentada que por suerte nos da estos aromas tan ricos, ¿no? A distintas frutales. Entonces, Después te voy a preguntar, digamos, químicamente qué es lo que sucede, porque es que uno viene bien, y dice, uy, me supo a un poco a banana, un poco a toronja, un poco a pesar evidentemente que no es, pues no es uva, ¿no? bien. Entonces, tenemos esas notas tropicales de Sí, banana, de maracuyá, de piña, ¿sí? De coco, algo cítrico, algo floral, algunas notas a durazno también pueden aparecer, algunas ok, notas a manzanilla. Eso va a representar el 70%. Entonces, vamos a mezclar dos vinos que son similares pero distintos, ¿sí? sí. Similares, ¿por qué? Porque ambos son Chardonnay, producidos en nuestro viñedo, pero vendiendo verduras. Em, pero nos van a dar esta complejidad de distintas familias de aromas y Sí. sobre todo en boca vamos a tener otra complejidad también. ¿Sí? Evidentemente tú haces pues un vino por sí mismo, ¿no? En esa primera cosecha con los 12 meses de barrica y el otro vino pues por separado porque es un proceso posterior, digamos, ¿no? Un proceso en donde pues haces lo que mencionaste de la fermentación y ya cuando termina esa fermentación en tanque de acero inoxidable, comienzas tú a hacer las mezclas para ver cómo termina el vino, ¿cierto? Y ahí es lo que se llama ese corte, ¿no? El corte para pues, finalmente terminar en lo que va a estar en la botella. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, verdaderamente hoy en día, como ya tenemos estos perfiles de vinos, o sea que ya queremos que, aunque todos los años el vino sea distinto, Ujú. tratamos de seguir un perfil de vinos lo más parecido posible, porque al que le gusta nuestro Enigma Chardonnay, por ahí no espera que cambie, sino busca que siempre sea lo más parecido posible. Claro, Entonces, ya hoy en día que ya existe, tratamos de seguir esa línea de vinos frutados con alguna nota un poco compleja, con este aporte en boca y demás. Si estuviéramos creando un vino nuevo, ahí es distinta la cosa. Ahí ya. vamos tal vez un poco a lo que pide el mercado o a lo que se nos va ocurriendo a nosotros como dos hemisferios, digamos. Ok, ok, ok. Eh, Pero entonces tú ya por tienes decirte, definido el perfil y como tienes definido el perfil, tú sabes que vas a hacer ya este corte en 30% y 70%. Hay exacto. momentos en donde tú defines que podría ser 25-75, pero ya es una definición tuya para mantener ese perfil, ¿verdad? Para que el perfil Así sea lo es. más parecido al año anterior, digamos. Al enigma de siempre, Ya, exacto. ya, 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 ok. Pero, ¿qué pasa? Si yo le pusiera, tal vez por gusto personal, 80% de vino de barricas, no sería enigma ya, cambiaría. Correcto, correcto. Puede ser un rico vino, pero bueno, el que busca enigma espera que sea enigma, ¿no? Exacto. Entonces, Bueno, y em, entonces en el corte, el proceso sería, tú tienes pues ese 30% en barricas y tienes el otro 70%, me imagino que todavía en tanque de acero inoxidable, ya así obviamente es. hecho vino. Ahí, ¿cómo haces el corte particularmente? O sea, ¿cómo lo juntas? ¿Qué es lo que haces? Bien. A ver, por decirte, tenemos un tanque de 10.000 litros de vino blanco Chardonnay de la segunda cosecha, o sea, sin barricas, y vamos a buscar el 30%, por ende vamos a hacer 3.000, tal vez 700 litros, o un Ujú. poco más, de vinos de barricas, que lo vamos a pasar a un tanque también de acero inoxidable, pero tal vez un tanque de mayor superficie, tal vez un tanque Sí, de 15.000, ¿sí? ya, ya, Entonces, vamos a juntar estos 10.000 con estos otros 4.000 y pico de litros de barricas, se mezclan, nos van a quedar 14.000 y pico de litros correcto. y va a ser este 30% de barrica. O Entonces, sea, es vamos a decir, tener todo el vino junto como sí. mezcla en un tanque. Es decir, pones los dos, pues no, o sea, tienes este vino, ¡pum! Lo pones en un tanque de Así acero es. inoxidable y ya tienes tu mezcla y ese corte ya no dice, digamos, ¿no? Yo he visto en los tanques nuestros, ¿no? Ya no dice Merlot, cosecha, tal, ya dice Enigma, ¿no? Cuando tú Exacto.
Oh, ya, fantástico. Exactamente, cuando ya Bien. está hecho, está hecho. Y lo mismo pasa, ya después vamos a pasar a los tintos, pero lo mismo pasa, por ejemplo, podemos hablar de un Travesía Malbec, ¿sí? Ujú. Travesía Malbec, digamos, de esta cosecha, tiene 18 meses en barricas. Sí, ¿Qué pasa? No es un solo Malbec que se cosechó, se hizo vino, fue 18 meses a barricas, se embotelló, no, sino que agarramos distintas partidas de Malbec, todas del mismo año. sí, Vamos a hacer distintos vinos, tal vez de distintas formas, con distintas sí, formas de elaborar. Vamos a ir a distintos lotes de barricas, algunas de roble francés, otros de roble americano, algunas de segundo uso, otras de tercero, otros de cuarto. Entonces después lo mismo hacemos, este corte, este blend, pero sí. todo de Malbec 2021 con 18 meses en barricas. ¿Sí? Ajá, ok, 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 bien. Entonces lo mismo, decimos, bueno, vamos a agarrar 4 barricas de esta, 6 barricas de esta, 8 de aquella, y juntamos todo en un depósito grande, se mezcla y ahí va la botella. Y ese es el famoso corte. El famoso corte, Muy bien, exactamente. muy bien. Entonces, para Enigma está súper claro, ¿verdad? Y bueno, ya nos mencionaste que Enigma tiene estas dos, digamos, grandes aportes, ¿no? Por un lado, la madera, que lo hace pues ser más complejo, que le da esos aromas a vainilla, chocolate, tabaco, podría ser inclusive. Y el más fresco, que ya es más sabores o aromas tropicales, ¿no? Como piña, como banano, etcétera. Y termina pues en este vino que es Enigma, que ha sido hasta ahora pues el más premiado nuestro. Y en el caso Así es. de Almirante Blanco, porque esto fue Sí, una concepción e idea, digamos, de hacer un vino inclusive más complejo. Cuéntanos un poquito de Almirante Blanco. bien. Almirante, en lugar de tener su parte más frutada y tropical, es 100% del vino que estuvo en barricas y Ajá, estuvo incluso más tiempo, estuvo 17 meses. ya, ¿Sí? Entonces, ¿esto qué hace? Que, te decía, el vino blanco se va a ir oxidando un poquitito con este ingreso de oxígeno por las barricas, sobre todo si sí. son barricas nuevas, como las que se usan para estos vinos. Entonces, nos va a ir dando nuevos aromas, puede ser justamente a manzanilla, a miel, por Mm, ejemplo. ok. Nos cambia el perfil que se suma a esa salinidad que nos da nuestro suelo, a Sí. esa frescura, a esas notas un poco cítricas y obviamente mucho aporte de notas de la madera, porque estuvo 17 meses. Entonces, este tabaco, estas notas a roble, estas notas Claro, propias un de la vino madera. mucho más complejo que como conversamos podría pues durar mucho más también en botella posteriormente porque ha estado el 100% en barrica. Y Así también es. tiene, como mencionaste, un perfil diferente, ¿no? Ese perfil, por ejemplo, esto que has mencionado, porque hay mucha gente, por ejemplo, en California que sí tiene ese perfil. En California tiene bastante este perfil del Así almirante es. blanco que tú Es un mencionas. perfil californiano, justamente. ¿Por qué? Porque en California se hace mucho chardonnay fermentado y criado en barricas. Ah, ok, los Eh, dos procesos pasan en barrica al mismo. Así es. Ya, ok. Sí. Entonces se llega a este perfil de más cremosidad, de notas, es justamente más cremosa, un poco más láctica, ¿Sí? mucho más peso en la boca, más denso, aromáticamente va a ser otra cosa. Y es un vino que, como tiene tanta carga tánica, va a hacer que dure mucho en el tiempo. Pero Ya, sí, la idea hace un poco de estos vinos californianos, o sea, ya. hacer algo distinto de Enigma, ¿Sí? pero con un perfil bastante interesante también. Ah, fantástico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Enigma, pues, en mi caso yo me lo tomo, digamos, en cualquier momento. Me encanta mi Enigma. Almirante Blanco lo uso un poco más para comidas también un poquito más elaboradas, ¿no? Pero en el caso, por Así es. ejemplo, de Almirante Blanco, ¿con qué lo maridarías tú? Y puede ser con un locrito calentito de papa, un locro de papa, Ok. algo más sustancioso. Puede ser alguna preparación, algún guiso que tenga chorizo, que tenga carne, que tenga Ujú. grasita también. Como Una es más fanesca, por complejo, ejemplo. también puedes tú tener esta mezcla Así también con es. sabores en la comida más Hay fuerte. que subir un poco la intensidad del plato también. Ajá. Entonces, podemos ir por ahí. Puede ser alguna pasta con salsa de 4 quesos, un Mm. risotto fungi, tal vez puede llegar a ser. Ah, tal vez con trufa también inclusive. También algo trufado, muy Mm. rico. Sí, sí. Ah, Podemos fantástico. ir por ese lado.
Y Enigma podemos usarlo. A ver, Enigma no quiere, está bien, si lo estamos comparando contra Almirante, que es un vino mucho más potente. Pero Sí, Enigma tampoco es que es un vino frutadito, jovencito, no, sino que está en claro. el medio. Enigma podemos ir con un salmoncito también, con alguna pasta, em, con Sí. algún ceviche, pero hippie japa, cosa que tenga Ajá. más grasita del maní. Ah, fantástico. Gracias. Ya te sabes bien los platos Ya me ecuatorianos, la pues sé. bonito, bien, me parece súper eso. Probado y reconfirmado está. Fantástico. A ver, y hagamos una cosa, Juan, porque ya llevamos bastante tiempo hoy. ¿Qué te parece si, digamos, hablamos de la parte de los tintos y la elaboración ya más específicamente de los tintos y de nuestros vinos tintos y en general también los procesos de hacer vinos tintos? Y el espumante, que me interesa entender ya los procesos Charmat versus Champenoise, lo hacemos en una siguiente versión. Y terminamos Perfecto. hoy con hablar de el naranjo, que pues como bien comenzamos diciendo, fue posiblemente el vino que los de Georgia hacían con sus uvas blancas. Y nosotros sí decidimos, como bien mencionaste, puede ser moda, pero pues también se lo utiliza para ciertos momentos, ¿no? Entonces tenemos nosotros un vino naranjo que el proceso también es distinto. Se utiliza en la Chardonnay, pero pues ya el proceso es diferente, ¿no? Cuéntanos un poco del proceso. Sí, el vino naranjo, que hoy se hace en bastantes lugares, por ahí es el más diverso de elaborar. ¿Por qué? Ujú. Porque como no hay un tiempo mínimo, como decir, no sé, por ejemplo, el vino blanco, uno lo prensa, lo fermenta y al ratito ya está listo. O Sí, un vino tinto, bueno, se elabora el vino tinto y bueno, va a ir un tiempito a barrica. Bueno, el vino naranjo, cada enólogo puede dejarlo el tiempo que quiera en contacto con sus pieles, por ejemplo. En ajá, nuestro caso lo dejamos un mes, hay quienes lo dejan 6 meses, hay quienes lo dejan 2 años, hay quienes lo dejan 10 días, ¿sí? ya. Entonces, Y ese primer proceso, bueno, las uvas en este caso llegan, se guardan un día en el cuarto frío, se las quita de la parte leñosa, ¿verdad? Y sí, al igual que el tinto, ya nos contarás un poco más, pero se rompe un poquito para que la piel esté rota, pero nada más, no se saque el jugo, sino que se van no, así, tal cual, al tanque. así es, va todo junto, va el jugo de la uva, Baco, el Baco, ya quiere tomar naranjo el Baco. Eh, Va el jugo de la uva, va las pieles, van las semillas y ya me perdí con el Baco, ¿qué te puedo decir? No, tranquilo, a ver, estamos en el proceso de hacer Sí, el naranjo, pues que le rompemos un poquito la piel y va bien, directamente al tanque de acero inoxidable. va todo junto y ahí se lo trabaja como si fuera un vino tinto. Ajá, Entonces, se va a formar un sombrero por esta ¿ya? fermentación que produce gas, ¿sí? O sea, Recordemos que el sombrero, ¿qué es? O sea, ¿qué son las pieles que se van para arriba o qué es lo que es? exactamente. Ah, wow. Entonces, en este proceso de fermentación que tenemos azúcar y no tenemos nada de alcohol y se va formando el alcohol y va bajando el azúcar, Sí, se produce dióxido de carbono, como en el pan, como hablábamos, en las sí, tortas, en los panificados. Entonces, en el caso de un tanque de elaboración de vinos, ese desprendimiento constante de dióxido de carbono empuja las pieles hacia arriba. ajá, Entonces, digamos, de una vasija así, todo esto va a ser pieles que están arriba, porque esto está empujándola hacia arriba, ¿sí? ajá, Eso pasa en los vinos tintos, que son los que se elaboran con pieles, y en este vino naranjo. ya, Entonces, ¿qué se hace? Como no elaboramos mucha cantidad de vino naranjo, lo hacemos en recipientes un poco más pequeños, se hace un pisoneo. ya. Entonces, agarramos un pisón, ¿sí? Que es, digamos, un disco de acero inoxidable con un palo, y hundimos el sombrero para homogenizarlo y mezclar un poco con el líquido. Al Y ratito se va a formar de nuevo cada cuánto haces esto? Porque me imagino un pues, que llega, se forma el sombrero, lo comienzas a homogeneizar para que de nuevo esté en contacto con el líquido, pero va a volver a ocurrir lo mismo, digamos, ¿no? exacto. Sí, eso es automático. O sea, una vez que uno moja el sombrero, a los 2 minutos ya está el sombrero de nuevo. O Y así sea, se llama, no es digamos, que mojar el sombrero, se llama, ese es el término. mojar el sombrero. Se moja el sombrero, Ok, exacto. muy Se bien. hace, digamos, unas 3 veces por día.
y el objetivo es homogenizar un poco y sobre todo que no se reseque el sombrero, la parte de arriba, porque ahí Ya. pueden atacar microorganismos. Ah, Entonces lo ok. que se hace es mojarlo para que esté siempre húmedo, por así Ok, decirlo. bien, bien. Y digamos, esto ocurre durante todo el proceso de el cambio, como bien dijiste, de azúcar a alcohol. Bien, bueno, se van formando nuevos aromas. Estos nuevos aromas que se van formando se van oxidando y van ¿Sí? dando origen a nuevos aromas. ¿Sí? Ajá, Por eso es distinto el aroma de un vino naranjo al de un vino blanco, por ejemplo. claro. Y al finalizar este proceso, de que ya se formaron muchos aromas y demás, de ahí lo vamos a llevar a, después de 30 días, con sus pieles, los vamos a separar de sus pieles, vamos a prensarla porque esas pieles están todas embebidas en vino, Ujú. y de ahí nos vamos a barricas, barricas Ya, usadas en nuestro caso. No queremos que le aporte estas notas de vainilla, de chocolate, ya. sino que lo que queremos es que se le afine un poco la boca, ¿sí? El Ok, cuerpo del vino. Entonces lo vamos a llevar a barricas un poco más viejitas, las vamos a dejar no llenas, sino con un colchón de aire bien. que permite que se siga oxidando un poco más el vino y va a ir cambiando su color y va a ir a un color ámbar, un color naranja muy bonito. Y ese color, digamos, viene pues tiene más contacto con el aire, digamos, y Exacto. lo va oxidando, ¿no? Yo me acuerdo que tú Se va, mencionabas que esto se llama la oxigenación controlada, así lo llamaste. así es una oxigenación controlada, sí. Va cambiando, pero en este caso sí queremos que cambie ese color, entonces está Sí, perfecto. claro, y termina con este color ámbar naranjo y por eso se llama Así vino es. naranjo, digamos, ¿no? Y esto, ¿qué características, digamos, ya, cuando has hecho todo esto, qué características tiene finalmente el naranjo? Bien, tenemos un vino que va a tener más cuerpo, ¿sí? Ujú. Va a tener buena acidez por ser un vino blanco, pero tiene taninos por estar en ¿Sí? contacto con las pieles, con barricas, con semillas. Eso quiere Entonces decir que es es un ácido poco y un poco más, astringente, eso, es un poco más astringente, te seca un poco más la te boca. seca un poco más, más Sí. cortante, tiene bastante peso en boca Ujú. y, bueno, obviamente su color lo dijimos, un color tipo ámbar, como si fuera un juguito de manzana, ¿sí? Ujú. Y su aroma justamente tiene, para mí personalmente yo le encuentro estos aromas a manzana roja, Sí. a jugo de manzana, a yogurcito de frutilla, a damasco. Damasco, eso te iba a decir que a mí siempre me queda, digamos, eso, el Damasco, digamos, parecido al apricot o ¿cómo se llama? Al durazno, ¿no? Es parecido, no es exactamente igual, pero sí que se Sí, siente, digamos, y a mí particularmente es lo que más siento yo, ¿no? sí, sí, algunas notas a miel también pueden tener. Ujú, ujú. Pero bueno, es un vino muy distinto, es un vino que está bueno saber todo esto que estamos charlando antes de tomarlo, porque por Claro, ahí uno se encuentra con una copa anaranjada y está bueno saber la historia que hay detrás, de sí. qué tiene dentro esa botella. Y bueno, aparte obviamente de ver la parte histórica y cómo Georgia posiblemente pues eran de este tipo, ¿y qué es lo que buscas tú aquí en cambio? Pues porque ya pues tienes taninos, tienes este tema, pero ¿con qué lo comes normalmente o en qué momentos lo tomarías? Bien, como es un vino especial, yo lo tomaría o solo, ¿sí? O Sí, con alguna picadita, puede ser, con alguna charcutería, algunos quesitos, sí, o con postre, ¿sí? Con alguna tarta de durazno, para seguir un poco ese perfil aromático. ajá, Sí, con postres en general, yo creo que es un vino que va muy bien. ah, Y súper. además, al ser un poco ácido y astringente, por ahí le falta ese dulzor más Ujú. goloso del postre que nos termine de complementar todo el resto de los sabores que busca el paladar. Pero ese igual Em, contraste, a mí me gusta bastante igual con la charcutería, ¿no? Que mencionas, queso y demás, exacto. me gusta bastante también ese Puede ser contraste. con alguna pizza, que justamente la pizza lo que tiene es queso, charcutería y masa, un poco de Sí, salsa. sí, sí, sí. Em, Ah, Así que fantástico. bueno, Oye, eso nunca he también hecho, tiene su, voy a intentarlo con pizza. No, 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 con no, alguna pisita, sí, rico, pero sí. bueno, pues que tenga, no sé, pues pepperoni, que tenga alguna cosa. Exacto. Una Ah, pizza de fantástico. pepperoni, ideal, Eso voy a hacer, ideal. eso voy a hacer, voy a ver si documento un poco mi experiencia con el Es, naranjo y la pizza pepperoni, pero me parece fantástico eso. ahí lo subimos al Twitter, ¿no? Ah, Me sí, contás.
Sí, 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 ahí te cuento qué tal me va. Y Sí, bueno, oye, tenemos todavía un montón de hablar de la elaboración de el rosé, que no hemos hablado de del rosé y las diferentes formas de hacer el rosé. De los tintos, perdón, y todos de los los tintos que tintos. hacemos, los que son más con perfil dulce, seco, sin barrica, con barrica. Y finalmente, que pues también a mí me rompió la cabeza entender cómo se hacen los espumantes, la diferencia, y tal vez vale la pena contar un poco a quién se le ocurrió hacer doble fermentación también, digamos, ¿no? Bueno, para Bien, comenzar. Seguramente fue prueba y error y muy fortuito el que pues, las uvas se hayan fermentado, que hayan terminado en un vino que después se ha obviamente tecnificado, pero ¿a quién se le ocurrió y en qué momento se le ocurrió hacer una segunda fermentación que termine pues con el proceso de hacer espumantes? Y ahí pues evidentemente tenemos los prosecos, los champán y tienes también otros tipos de espumantes, ¿no? Cava, etcétera, y los los cavos, sí, sí. procesos que tienen, ¿no? A mí me interesaría pues conocer mucho eso para ya terminar Sí, como mencionaste, todos los procesos divinos y interesante pues que nosotros tengamos todos, pues, ¿no? Tenemos blanco un poco más dulce, ¿no? Con el del morro que mencionaste. Blanco sin barrica, con dulce. barrica y con Sí. barrica al 100%. El naranjo, que es pues posiblemente uno de los primeros vinos hechos en el mundo. Eh, Tenemos el rosé, tenemos el tinto, tenemos el espumante, tenemos casi todos los vinos nosotros, Juanito. Casi todo. Sí, sí, Nos qué falta bueno. esto de que te comentaba de podredumbre noble, pero mucho problema. Así que seguimos con la anatomía bien. Tendremos que encontrar una manera de conseguirlo, ¿no? De ahí, bueno, Sí, hablaremos un poco del cautivo nuestro y cómo pues utilizamos procesos que se utilizan en otros lados como el Amarone para hacer el cautivo nuestro, ¿no? Entonces tenemos todavía un sí, sí. montón de Tenemos un hablar montonazo. para procesos de vino, así que si te parece, vemos entonces. Yo comenzaría con el rosé, porque pues tiene similitudes en algunas cosas con el blanco, digamos, a Bien. pesar de que obviamente hay diferencias importantes y las Hay, diferentes maneras. exacto, hay distintas formas de elaborar el rosé. También podemos entrar un poquito en cada una. Perfecto. Hablamos ya Interesante. después de el tinto, ¿no? El tinto específicamente, ahí entran también un montón de cosas más. Nosotros hablamos particularmente de un blend nuestro en el blanco, ¿no? Que es Bruma Blanco, pero en tinto hay muchísimos más blends, ¿no? Y nosotros particularmente tenemos muchos blends, entonces ahí que Sí, podemos también hablar de cómo comienza este tema de hacer los blends. Y bueno, los blends tal vez más famosos del mundo, ¿no? El Bordeaux Blend, etcétera. También podríamos hablar un poco de eso. Y sus procesos de elaboración. Y finalmente con el espumante y las diferencias entre Charmat y Champenoise. espectacular. Tenemos, pero mirá, para escribir 3 libros, Roberto, ¿eh? Así que. Fantástico. Buenísimo, Juanito. Oye, Bueno, chévere. Muchas gracias. Y muy bueno, nos lindo vemos en la todo. siguiente. Nos vemos en la próxima Nos para vemos hablar en un la poquito próxima. más sobre el vino. Fantástico. Ya pues, Juan. Dale, que Abrazo. estés muy bien. Un abrazo Igualmente. grande. Chao, chao.